Estupendo por la vida, pues, oiga. Ya. Bueno, señores diputados, señoras diputadas, el acta de la sesión constitutiva se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 4 ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados y el secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, secretario. Muchas gracias, presidenta. Se recibió una nota del diputado Johannes Kaiser, mediante la cual remite texto propuesto para manifestar el rechazo a las declaraciones vertidas por el alcalde Recoleta, señor Daniel Jadwe, en apoyo a las Fuerzas Armadas del Gobierno de Venezuela, con la finalidad que éste sea sometido a votación en esta sesión. El siguiente texto es el que está aquí, por si alguien lo quiere leer. Sí, por favor. De todas maneras voy a dar lectura al mismo, pero prefiero que lo tengan en mano. Por ahí, ¿no? Sí, yo también, pero no veo. No, es el primero, es el primer párrafo. Es el primer párrafo, el resto son unos ejemplos. Dice así, obviamente que esto va a tener el formato de un oficio. Dice: declaración pública de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados. Dice: la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados manifiesta su más absoluto y total rechazo a las declaraciones prestadas por el señor alcalde Oscar Daniel Jadwe en defensa y respaldo del régimen de Venezuela, publicadas y difundidas por la prensa el pasado miércoles 13 de abril. Lo anterior, en tanto que el régimen de Venezuela ha sido imputado y acusado por la violación sistemática de los derechos humanos por diversas organizaciones de derechos humanos, organizaciones internacionales, y establecido y condenado claramente por Naciones Unidas. Esa es la nota, señores diputados. No, solamente cambió una palabra. Bueno, se somete a votación quienes estén de acuerdo en aprobar el texto sugerido por el diputado Kaiser. Perdón. ¿Mano alzada? Digamos que, ¿quiénes se oponen? Yo. Puede ser diputados y diputadas, o diputadas y diputados, que es el nombre oficial. Bueno, el orden de los factores no altera el producto, pero no vamos a hacer una discusión de eso, de diputados y diputadas. Ya, está bien, diputado, o sea, invertir el... Sí, no, sí le entiendo, sí. ¿Quiénes están de acuerdo con el texto sugerido por el diputado Kaiser? Levanten la mano, por favor. Voy para aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Quiénes están en contra? Disculpe, diputada, que no... 6. ¿Queda registrado su votación? Diputada, no le puedo tomar el voto mientras esté conduciendo. Ah, no le Ya, puede se lo puede decir. Ya. Diputada, disculpe, diputado Sandón, no se le puede considerar el voto, me indica el secretario mientras esté conduciendo en el auto. Sí, no, sí lo tengo claro, lo que pasa es que no podía quedarme. De acuerdo, diputada, pero para que lo tenga, porque es el reglamento, ¿ya? No, pero no puede. Lo voy a hacer yo. Por mi intermedio, le solicito que haga cualquier entrega. ¿Quiénes están en contra? Porque a mí me parece importante que quede registrado, por lo menos mi votación. ¿Quiénes están en contra? ¿Solo 2 votos? 3. Va, 3. De acuerdo, entonces se oficia por acuerdo lo señalado por el diputado Kaiser al alcalde Daniel Jadwe, con la modificación sugerida por el diputado. Sí, muchas gracias. Muy bien, continuamos. Continuamos con la cuenta. Se recibió una nota del fiscal nacional, quien señala no poder asistir a esta sesión por motivos de agenda. Sin embargo, visto la importancia de la materia a tratar,
ha dispuesto que participe en su representación la directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, señora Imei Ortiz, y la abogada de la misma unidad, doña Francisca Figueroa. También se recibe una nota de los diputados Lilayú y Lavé, quienes solicitan se invite al profesor de Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Álvaro Paul Díaz, para la sesión del 4 de mayo, solicitada por varios diputados a objeto de tratar materias sobre derechos humanos, según el acuerdo adoptado en sesión de fecha de 13 de abril. Y 4, una nota del director general de la Policía de Investigaciones, que también excusa su asistencia, pero dice que acudirán en su representación el subdirector de Investigación Policial y Criminalística, prefecto general Lautario Arias Berrocal, la jefa nacional de Delitos contra las Personas, señora Marisela Gárate Vergara, y el jefe de la Unidad Jurídica, señor Francisco Velilla Godoy. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, secretario. Respecto al punto de tabla donde se sugiere la participación del señor Álvaro Paul Díaz, acordamos que se iban a incorporar los nombres, por lo tanto no es un tema, me parece, a discutir, porque acordamos que se iban a incorporar los nombres que se sugiriesen, y si hay sugerencias las podemos hacer después o al tiro, porque tenemos... Dale. Disculpa. Perdón, presidenta, yo mandé un mail con los nombres que yo sugería. Muchísimas gracias. O sea, ¿podemos sugerir ahora o vamos a sugerir más tarde? Yo sugiero, para que tengamos la posibilidad, están los invitados esperando y tenemos temas pendientes pasados, que se envíen el acuerdo de esta comisión, es que perfecto. los nombres van a quedar, si son muchos se van a reducir los tiempos de intervención nomás. Diputado Guzmán y diputada Bulnes. Presidenta, solamente también dejar nota que enviamos los nombres también, por eso, en atención a la cuenta, también enviamos un mail con los nombres de 2 personas, una de esas no en calidad de académico, sino que el tema del gobernador regional de la Araucanía, que yo creo que lo podemos conversar en el minuto que usted lo estime más pertinente. Yo solo quiero decir al tiro, diputada Bulnes, para ir cerrando los temas, que acordamos que el tema iba a ser, en teoría, expertos o personas que nos dieran una charla respecto a qué entendemos y quiénes violan los derechos humanos. No sé si ustedes consideran, porque yo, la verdad, no creo que sea bueno entrar en discusión, que venga él si no es experto por lo que usted dice. Ahora está incorporado y si viene es lo que ustedes resuelven. Presidenta, lo que pasa es que en la sesión anterior, cuando yo hice la solicitud de que ese mismo día, si no me equivoco, la reunión por la paz que se hizo en la Araucanía, la solicitud fue que él viniera a exponer las conclusiones que adoptaron, no como experto, y me señalaron en esa sesión, usted, presidenta, me indicó que lo solicitáramos junto con los... claro, con esta lógica, pero... Bueno, cuando sea el minuto de conversarlo, presidenta, cuando usted lo estime. Lo único que quería decir es que no mezclemos los temas. Perfecto. Yo le sugiero, diputado, que lo incorpore. Hay varias solicitudes y lo vemos si es la otra o la siguiente, porque yo no sé si nos va a dar el tiempo, pero los nombres para la sesión solicitada, sugiero que se sostengan eso. Pero ustedes, si los envían, es asunto. Diputada Bulnes. Presidenta, perdón, por favor. Por fin. Yo no mandé ningún mail, pero quiero sugerir el nombre del profesor doctor Gonzalo Aguilar Caballo. Con B corta. Diputada, por mail enviar los nombres de sugerencia, acordamos, y quiero reiterarlo, que todos los nombres sugeridos van a quedar incorporados. Lo que va a generar eso, que si son muchos, y lo otro que acordamos, es que va a ser equitativo, y por lo tanto va a hacer la cantidad de invitados la posibilidad de tiempos de intervención. Eso lo vamos a ver con el secretario cuando tengamos la nómina completa. Lo manda. Diputado Lavé. Solamente para precisar, para la gente que nos está escuchando, etcétera, esto me imagino que es para la sesión extraordinaria con respecto a definir qué es o no son violaciones de los derechos humanos, ¿no? No podemos definir.
No definir, ok, me retracto. Para discutir qué entendemos cada uno de nosotros por derechos humanos y estamos invitando a expertos a raíz de que lo solicité yo. Perfecto. Solamente para contextualizar porque estamos... Perfecto. Presidenta, como no recibí el acta porque parece que hubo un problema con el mail, me gustaría saber, por su intermedio, Presidenta, señor secretario, si quedó en el acta la negativa de sesionar de forma extraordinaria los días jueves. Señor secretario, por favor. Está en otra. A ver, el reglamento de la corporación establece que el acta está una semana después, porque mientras no se apruebe por esta comisión, no figura. Por eso es que la señora presidenta, cuando lee la cuenta, dice, en esta sesión ordinaria se da por aprobada, por no haberse objeto de observaciones, el acta número 3, y queda en disposición de los diputados el acta número 4. Así que es por eso que no se publica. Y tampoco se envía a los parlamentarios. Si los parlamentarios la quieren sacar, la tienen que sacar del sistema. Está bien, pero lo que me gustaría Y sí, hacer... se da cuenta, está entre los acuerdos lo que usted solicitó. Perfecto, muchas Y gracias. efectivamente se dijo que no. Perfecto, por eso, pero eso consta en el acta. Sí, consta en el Y acta. consta quiénes rechazaron y quiénes aprobaron, porque eso es importante también. Consta que se somete a votación y el reglamento establece que ese tipo de votaciones no son nominales, son por mayoría, como la que acabamos de tener recién. Ok, gracias, secretario. Una consulta respecto de los invitados, quizás por el tema del orden y de los tiempos. ¿Qué les parece si cada uno de los miembros de esta comisión tiene un tope de 2 personas para invitar, para que tengan suficiente tiempo para explayarse? Diputado, 2 personas, solo decirle que 2 personas por diputado Ah, son muchas. y diputada ¿Una persona? Como tope por... que se envíe y lo que dijimos que iba a ser Presidenta. equitativo y ahí se va a distribuir el tiempo. Presidenta, no, porque ahí sí. Ah. La lucecita es la que manda... Diputado Lave. Ahí sí. Lo que pasa es que pedirle, Presidenta, por su intermedio al secretario o a quien sea el área competente, que el diputado Lila Yu no se ha podido conectar. No sé si es un problema, si es un error 300 entre el teclado y el asiento o un problema técnico de acá. Oiga, y lo otro, Presidenta... Ah, se conectó ya. No, que me decía por interno que no. Presidenta, creo que 2 invitados, por su intermedio al señor Kaiser, 2 invitados por persona es bastante. Yo creo que acá lo que tenemos que hacer es no cortar quién pueda venir y quién no. La idea es que tener la mayor cantidad de exponentes para poder definir, que me encantaría que lo pudiéramos definir, además, para ser ilustrados sobre la materia. Sí, pero si las cosas que se hayan hecho para atrás o para adelante, bueno, da lo mismo. Ok, para ser ilustrado con respecto al tema de los derechos humanos. Y definir, no. Diputada, por favor, porque si no, no vamos a avanzar. Secretario. Señoras y señores diputados, aquí tengo una muy buena noticia. Llegó a las 14:30 minutos un informe, el informe pedido a la BCN. Tenemos uno Ahí está. que habla sobre los derechos humanos a nivel internacional. De Verónica Soto. ¿Cómo coloca acá? Ya. Pero el que acaba de llegar ahora fue el último que pedimos, exacto. Dice, junto con saludar, por la presente enviamos informe solicitado a la Biblioteca del Congreso Nacional en relación a la consulta sobre la titularidad de las obligaciones en relación a las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y crímenes en el derecho penal internacional. Yo se lo voy a mandar por correo y al grupal, para que lo tengan. Esto llegó ahora. Está calentito. Voy a señalar algo. Acordamos que lo que fue no sé por qué estoy reiterándolo, pero para que a todos nos quede claro y a todas, que el que sí tenemos acuerdo que va a asistir un representante de la biblioteca a exponer también sobre el tema. Ese fue acuerdo de la última reunión. Y los otros nombres se van a incorporar. Quiero reiterar el acuerdo. Dijimos que iba a ser, ante la duda del diputado Kaiser, equitativo en relación a posiciones, por ponerlo de alguna forma, y dividido en algo que vamos a hacer de forma igual con el secretario para asegurar las exposiciones y también las
intervenciones y consultas. ¿De acuerdo? Para que pasemos al otro punto. ¿Acuerdo? ¿Reiterando acuerdo? Ya. Vamos a pasar a lo siguiente. Asuntos varios. Presidenta, muchas gracias. Reiterar la solicitud que hicimos la semana anterior respecto a invitar al gobernador regional de la Araucanía, Luciano Rivas, en atención a que exponga sobre las conclusiones a que se habría llegado en la Cumbre por la Paz, desarrollada en la Araucanía, con el lema Unidos por el futuro de la Araucanía. Nos gustaría, Presidenta, y solicito a la Comisión de Derechos Humanos que tomáramos como acuerdo y la posibilidad de invitarlo con carácter prioritario para efecto de conocer las conclusiones. Además que fue una mesa transversal donde participaron prácticamente todos los alcaldes de la región de la Araucanía, más el delegado presidencial, y creo que sería muy importante, Presidenta, saber cuáles son las conclusiones y cómo desde este Congreso podemos contribuir en un desarrollo y en la paz en la región de la Araucanía. Diputado, va a quedar registrado. Hay varias solicitudes y por lo tanto también lo voy a trabajar con el secretario para poner en tabla algunos temas que han sido solicitados e incorporados a aquello. No tenga duda de aquello. Kaiser. Muchísimas gracias, señora presidenta. La siguiente consulta. Podemos realizar una serie de visitas a recintos penitenciarios para ver cuáles son las condiciones de los reclusos. Esto específicamente en recintos penitenciarios, o sea, dividirlo y ver también los sectores de alta peligrosidad, etcétera, porque yo creo que no es mala idea que nosotros veamos con nuestros propios ojos cuál es la situación de las personas privadas de libertad en nuestro país. Fries y diputada Bulnes. Presidenta, a mí lo que me preocupa, honestamente, es cuando vamos a empezar a legislar. Y la verdad es que si vamos a estar de aquí a fin de año entre audiencias y visitas, no vamos a hacer lo que tenemos que hacer, que es avanzar en materia de derechos humanos. Respecto de las cárceles, hay una bibliografía impresionante. Está incluso la fiscal de la Corte Suprema, que es la que visita las cárceles y por lo tanto, digamos, yo diría que no necesariamente tiene que estar en el marco de esta comisión para efectos de poder avanzar. De verdad que me preocupa que con los proyectos de ley que tenemos en el listado que usted nos proporcionó, no avancemos. Bulnes. Eso no funciona. Brillante. Presidenta, me adhiero absolutamente a lo que ha dicho la diputada Fries, pero además agrego que creo que excede nuestras facultades y nuestras atribuciones plantear una visita a cárcel. Voy a pedir orden y pidan la palabra, por favor. Diputado Lave. Le pido que cuando me hable me mire a los ojos, presidente, el mínimo respeto. En reiterado ocasiones, presidente, con respeto, déjeme terminar. Doy la palabra como quiero. Eso no se lo voy a permitir. Terminar. Tiene la palabra, diputado Lave. Déjeme terminar. Es súper importante que nos veamos a los ojos, sobre todo en esta comisión en donde hablamos de los derechos de las personas y de los derechos humanos. Bueno, una vez dicho eso, creo y comparto totalmente con lo planteado con el diputado Kaiser, en donde todo está en todas nuestras facultades como parlamentarios, y pido que el secretario se pronuncie con respecto a eso, de ir a fiscalizar una cárcel. Yo le voy a decir, yo en mi distrito, que es el distrito 8 en Colina, tengo 2 cárceles. Y creo que es súper relevante lo que plantea el diputado, y le agradezco que lo haya planteado, porque si vamos a hablar de derechos humanos, también están los derechos de las personas que están privadas de libertad, de ser tratadas con dignidad, de estar en las condiciones que corresponde. Por ende, espero que esta mesa nunca tenga o nunca se reste de querer ir a conocer una realidad que hoy día solamente se conoce estando ahí y no simplemente por los libros o por de boca en boca. Creo que hay que estar en el lugar. Diputado.
Diputada Navellán. Presidenta, justamente por eso, por lo que dice la diputada Fríes, que le encuentro toda la razón en términos de que nosotros aquí estamos para legislar y que si seguimos entre distintas personas que vienen, etcétera, la verdad que hasta el día de hoy no hemos legislado nada. Entonces, por ese motivo es que vuelvo a insistir en el punto de que tengamos un día más para sesionar. La única manera en que avancemos en la agenda es pudiendo tener sesiones especiales. No tenemos otra manera de avanzar. Muchas gracias, Presidenta. Diputado. Muy cortito. Yo creo que todos tenemos semana distrital en la cual podemos visitar recintos penitenciarios. Quizás podemos tomar como compromiso que cada uno en nuestro respectivo distrito pida visitar algún recinto penitenciario y poder traer aquí dicha información. Abocar a la comisión que en su conjunto vaya cada uno, creo que es inabarcable, dado todo, pero podemos avanzar. Yo creo, no me parece un mal punto, pero sí creo que la forma de plantearlo podría mejorar bastante. Yo me comprometo a ir a la cárcel aquí a Valparaíso y plantear un poco cómo está la situación allá, conversando con el alcalde de aquel recinto, y creo que podemos así avanzar también a lo que es lo más importante, al menos aquí presencialmente, que es legislar, que también hay mucho de eso que falta. Diputado Kaiser. La verdad es que sí, legislar es muy importante. Tenemos un tema, el gobierno no nos ha mandado muchos proyectos de ley en la materia, eso es correcto. Podríamos iniciar proyectos de ley nosotros mismos, eso también es correcto. Pero sin embargo, yo creo que en el curso de los años o de las décadas se ha olvidado que la función fundamental de este Congreso no es legislar, es fiscalizar. Y la fiscalización, sí, sin duda, pero estoy diciendo que porque una ley es tan importante como su cumplimiento. Y como nosotros tenemos en Chile, evidentemente, serios problemas de cumplimiento de las leyes, yo personalmente pongo, es mi acento, pero pongo acento en el tema de ir, ver, dejar de que nos toque esto, que nos toque la realidad personalmente, porque de otra manera las cifras en seco, el texto solo en papel, no es algo que a uno lo mueva realmente en su momento, o sea, en el fuero más íntimo, en lo que es la urgencia de muchas soluciones que son necesarias para gente que, yo estoy convencido, en Chile sufre de violación de derechos humanos dentro de los recintos penitenciarios, no por mala voluntad de Gendarmería ni del Estado, sino que porque la situación en la cual nosotros como Estado ponemos a esas personas es simplemente inaceptable. Yo creo que es bueno de que nosotros nos empapemos con esa realidad. Voy a darle la palabra al secretario, y después la diputada Fries y el diputado hoy, compañero. Palma, disculpe, compañero. Efectivamente, las comisiones pueden acordar trasladarse fuera del recinto de la corporación en visitas efectivas para el acopio de los antecedentes. Ahora, esas reuniones, ni siquiera por asentimiento unánime pueden acordar que dicha visita revista el carácter de sesión. En términos simples, en la visita van los diputados que quieren ir. Exacto. Entonces, lo que usualmente se hace es que la misma comisión puede encomendar a un par de parlamentarios para que vayan y luego en sesión informen sobre lo ahí acontecido y se adoptan los acuerdos que se estime pertinentes por la mayoría de la comisión. Y eso es lo que sí se puede hacer. Cualquier otra gestión que nosotros como comisión queramos hacer a nivel de sesión fuera de acá, necesitamos el acuerdo de los comités porque por pandemia ya no están autorizando la salida. Pero como visita efectiva, sí, pero tiene esa pequeña coma en el fondo que van. Entonces, se puede encomendar un par de parlamentarios, uno de un lado, otro de otro y ya está. Diputada Fries y diputado Palma. Hernán Palma. Disculpe el... Creo que hay que ver el tema de la aplicación de las leyes en el caso de las personas privadas de libertad y yo me atrevería a proponer
en la lógica de lo que decía el secretario, que efectivamente los que quieran ir, yo conozco todas las cárceles de Chile, por lo tanto sé lo que significa estar en la cárcel, pero quería proponer que ya que la preocupación es tan fuerte en materia de personas privadas de libertad, que es cierto, se violan sus derechos humanos, podríamos acordar que el primer proyecto que veamos es el derecho a voto de las personas privadas de libertad, que está establecido en la Constitución de 1980 y no han votado una sola vez desde el retorno a la democracia. Entonces me parecería que ese sería, recogiendo la preocupación del diputado Kaiser, sería una buena manera de entrar a legislar. Diputado Palma. Estaba usted primero con la palabra. Ya, disculpen, señora presidenta, por su intermedio. No, yo quería manifestar mi preocupación por un segmento de la sociedad que tiene que ver con el ámbito en que yo he trabajado en los últimos años, que es la vulneración de derechos de la infancia, que son los centros de internación provisoria, que si bien en estricto rigor no son cárceles, operan como tales, de hecho están sujetas a la jurisdicción de gendarmería, y yo he manifestado, y en eso creo que puede haber una cierta transversalidad y acuerdo, y lo digo testimonialmente y con alto respeto, los niños se mezclan ahí, se mezclan niños con distintos perfiles psicosociales, donde uno constata ahí en la práctica cómo el delito, el consumo de sustancias ilícitas y también los niveles de violencia de los niños, estamos hablando de niños infractores de ley de 14 a 18, ¿no es cierto?, son variables que están entrecruzadas. Lamentablemente la jurisdicción de gendarmería termina en los muros de los recintos, no tiene jurisdicción en las afueras. Y estos recintos están permanentemente violentados porque hay bandas, incluso tengo entendido, no lo podría confirmar, pero sabemos que o merodean o incluso se albergan en lugares de estos recintos. Yo trabajé últimamente en 2 recintos Tiempo Joven, que está en San Bernardo, y lo que era Arrayán, que es donde estuvieron las dependencias, lamentablemente, 3 y 4 Álamos, donde se cometieron graves delitos de violación de los derechos humanos, y que hoy día son dependencias para estos niños. Y entonces me refiero a estas bandas que merodean estos lugares, diputados y diputadas, y que lanzan los famosos pelotazos. No sé si ustedes conocen esto, ¿ya? Es muy grave porque son niños que, por más esfuerzos que haga el Estado, que hagamos los equipos, termino el tiro, diputado, o que hagan los equipos psicosociales, por ejemplo, que es lo que me correspondía hacer a mí, la verdad es que es navegar contra la corriente, porque yo les puedo decir que de 8 casas donde están los niños, a veces en una casa en el día entran 8 pelotazos. Pelotazos, para que no saben, por si fuera el caso, son packs que contienen no solo droga, a veces contienen armas hechizas y celulares que permiten que se instalen redes de microtráfico. Y yo creo que desde la perspectiva de los derechos de la infancia, es importante que esta comisión pudiera abordar esa temática. No sé si les parece, no sé si plantearlo en términos de una visita, de un informe, pero por lo menos un tema. Por favor, ¿ya? Muchas gracias. Gracias, presidenta. Respecto de lo que plantea el diputado Palma, le encuentro toda la razón. De hecho, me parece que podríamos acordar, ponernos de acuerdo, digamos, para quién va dónde y quién va con quién, y podríamos tomar los 2 aspectos. Yo creo que el tema en el fondo, la violación de derechos humanos que reciben los niños por sus pares, básicamente, o por personas que les tiran estos pelotazos, personas ajenas, pero que influyen en ellos, es tremendo por varias cosas. En primer lugar, por el daño directo a los niños, pero en segundo lugar, porque estamos perpetuando un ciclo de violencia. Esos niños después, cuando salen, vuelven a hacer lo mismo y ellos son los que tiran los pelotazos para adentro después. Entonces, yo creo que ese es un tema al cual tenemos que abocarnos, porque mientras antes en edad partamos con este tema o con ayudar con legislación en este tema, vamos a poder finalmente, probablemente al cabo de varios años, porque no va a ser inmediato, lograr de alguna manera un control efectivo sobre este asunto. Así que yo apoyo 100% la propuesta del diputado Palma, y yo sugeriría que pudiéramos tomar una decisión en cuanto a organizarnos de modo tal de hacer estas visitas y después entregar los informes acá en la comisión, para poder de qué manera podríamos ayudar en la legislación
a evitar este flagelo. Por otro lado, respecto a la propuesta de la diputada Fríes, la verdad es que parte del castigo que reciben las personas que están privadas de libertad es no votar. Entonces, la verdad es que me parece que no podemos plantear ante la cantidad enorme, pero perdón, estoy hablando yo, muchas gracias, ante la cantidad enorme de trabajo que debemos hacer en todo lo que se refiere a violación de derechos humanos en nuestro país, me parecería absolutamente absurdo que nuestro primer proyecto fuera lograr el voto de las personas que están privadas de libertad cuando tenemos a personas que tienen sus derechos humanos violados día a día en la región de Arauco y de la Araucanía, y creo que de verdad ese es el principal problema que tenemos hoy día en Chile. Entonces, me gustaría que más bien nuestros primeros proyectos estuvieran abocados a ver cómo defendemos los derechos humanos de niños, mujeres, trabajadores, conductores de camiones, agricultores pequeños y grandes, personas mapuches y no mapuches, en la zona de la Araucanía y de Arauco. Muchas gracias, Presidenta. Diputado Kast. Mire, le juro que no fue intención. Está bien. Gracias, señora Presidenta. Yo creo que lo que... Corríjame, honorable colega, pero yo creo que usted se refería a aquellas personas que están esperando juicio y sentencia, no a aquellos que están condenados, que sí pierden la ciudadanía. Sí. Tienen derecho a voto las personas que, cumpliendo condena, tienen una pena inferior a una pena aflictiva. También la tienen las personas que están privadas ¿cómo se dice? De decisión sometida a acción preventiva. Comprendido. En estos casos son alrededor de 15.000 personas que, con toda la circulación que hay dentro de las cárceles, etcétera, no han votado nunca, a pesar de que así lo establece la propia Constitución. Señora Presidenta, esa situación la viven lamentablemente carabineros uniformados cada elección. Pocos hay que pueden participar del proceso electoral. Tanto tiempo. Si usted aprieta ese, se apaga ese. Si usted aprieta ese, se apaga ese. Por ahí va el tema. Bueno. Ok, entonces quiero concretar esto. Yo creo de que es mucho más importante, comprendiendo lo relevante que es desde el punto de vista de la ciudadanía, que se pueda ejercer el derecho a voto si uno no lo tiene. Pero creo que mucho más importante y prioritario en este momento es el derecho a la integridad física y psíquica de los internos. Es en razón de eso que me gustaría solicitarle, por su intermedio, señora Presidenta, disculpe, lo siguiente, que oficiemos a Gendarmería para que nos mande un informe sobre cuáles serían las necesidades de personal, técnicas y de infraestructura que tendrían, según sus propios diseños, o sea, cuánto requerirían ellos para crear un régimen más segregado interno. Estoy hablando de segregar, por ejemplo, a primerizos, de bandidos y criminales profesionales, segregar, por ejemplo, en estos centros de acogida a aquellos menores que ya tienen problemas serios conductuales anteriores de aquellos que son más fáciles de rescatar, digámoslo así. Un informe de ese tipo podría ser de mucha ayuda si nosotros queremos legislar una mejora en el sistema, señora Presidenta. Muchas gracias. Diputada Navella. Disculpe que hable tanto, pero me gustaría preguntarle al señor secretario, por su intermedio, Presidenta, tengo entendido que en las sesiones solo pueden estar los diputados y no pueden haber asesores de nadie. Entonces yo le pediría que esto lo respetáramos, porque si no todos podemos invitar a nuestros asesores. Gracias. En relación al punto, por favor.
En relación al punto extenso, en concordancia a lo leído por el secretario, sugiero que quienes tienen disposición de asistir a hacer visitas a recintos penitenciarios lo hagan y al calor de eso traigan un informe de lo que observen. El diputado Kaiser ha solicitado un oficio a los recintos penitenciarios. ¿Usted se refiere a nivel nacional, diputado? Eso sí o no nomás, para yo A poder... Gendarmería. No, de todos los centros penitenciarios del país, a eso voy. A Gendarmería, para saber cuáles Sí, serían sus pero necesidades. habla de nivel A nacional. nivel nacional, correcto. Y usted incorpora a las niñas, no, usted diputado Palma. Usted, compañero, incorpora a los menores, ¿no? Niñas y niños de centros especiales. Yo quisiera pedir informe respecto al penal Punta Peuco, cuánta población hay y cuánto es el personal que cumple función en el penal Punta Peuco, también en relación a lo que solicita el diputado Kaiser, por favor, secretario. Creo que hemos agotado el tema. Entonces pido que podamos pasar, porque tenemos gente esperando. Se la voy a dar la palabra, diputada, pero creo que así no vamos a avanzar. Tiene la palabra, Sí, no hay pero problema. aparte solicitar este informe que me parece básico, ¿cómo vamos a organizar las visitas que queramos hacer? Eso es opcional, por lo tanto, señalé que quienes estén en disposición, aquí varios lo señalaron, lo hagan, y es más, señalé, porque no es obligación hacerlo, que cuando tengan listos sus informes, los trasvasijemos acá, junto con la solicitud que ha hecho el diputado y yo. ¿Acuerdo? ¿Habría acordado Secretario. en los oficios y todo lo... ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy Ok. bien, acordado. Acordado. Vamos a pasar entonces a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. 1. Formular las consultas y conocer las respuestas respecto a las dificultades investigativas en las causas penales relacionadas a las víctimas de violaciones de derechos humanos durante el estallido social en Chile 2019-2020, que quedaron pendientes de la semana anterior. Para este propósito asisten, en representación del fiscal nacional, la directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, Imay Ortiz, y la abogada de la misma unidad, doña Francisca Figueroa. En representación del fiscal nacional, en representación del director general de investigaciones, el subdirector de investigación policial y criminalística, prefecto general señor Lautaro Arias Berrocal, quien ya participó anteriormente en la sesión del día 13 de abril del 2022, más 2 personas que le acompañan. Así es. Ya. Y la abogada de Derechos Humanos, Karina Fernández, quienes están convocados a esta sesión. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotras y nosotros. Y habían palabras solicitadas que quedaron pendientes la semana anterior y que las va a recordar en este momento el señor secretario. Estaba haciendo uso de la palabra, o iba a hacer uso de la palabra, Karina Fernández, y estaba solicitada usted también la palabra, presidenta. Abogada Fernández, adelante, por favor. Gracias, señora presidenta. Yo, bueno, respetando a esta honorable comisión, me gustaría solamente hacer una breve mención de que en octubre del año pasado tuvimos una audiencia en relación a cárceles donde se quedaron algunos oficios pendientes, en particular respecto a las concesiones del MOB, respecto de, esto solo como para ilustrar sobre esta temática que estaban hablando antes y decir que efectivamente hay hartos oficios que permanecen pendientes en relación a recintos penitenciarios. Perdón, era como algo que quería como mencionar. Respecto de la presentación que yo hice, puedo manifestarle a esta honorable comisión de que yo envié la minuta donde desarrollo los temas que presenté justamente ese día, recordar como para uniformar los criterios ya que están debatiendo respecto de lo que significa o no derechos humanos, que estamos abordando crímenes de Estado, lo que el Ministerio Público define como violencia institucional, que son estos 10.796 casos al menos que registra el Ministerio Público, aclarar respecto de lo que señala la PDI, que como que me contraargumenta
argumentó señalando de que evidentemente ellos no son los que realizan las incautaciones que las querellantes solicitamos, y eso es efectivo. Lo que yo quería aclarar era que justamente cuando los fiscales, en las causas que yo litigo como querellante, solicitan incautación a carabineros, por ejemplo, de cierta información, como por ejemplo las comunicaciones de SENCO, lo que la PDI hace, en lugar de efectuar la incautación, es enviar emails a carabineros solicitando esa información por esa vía. Y respecto a un poco, ojalá se pueda como revisar la minuta, pero ya que un parlamentario presente manifestó ser de Colina, señalar que justamente uno de los casos que yo señalé como ejemplos de los retardos que han existido en las investigaciones es el homicidio de Ángela González, que como es de su jurisdicción supongo que será de su especial conocimiento y atención, pero señalar que en ese caso hay una reconstitución de escena pendiente desde octubre del año pasado, donde la PDI periódicamente ha informado que como los funcionarios están de vacaciones o enfermos, no se ha podido ejecutar desde octubre del año pasado una reconstitución de escena. Ese homicidio fue el 29 de marzo del año pasado, entonces nosotros ya perdimos la oportunidad de llegar a juicio oral con una reconstitución de escena efectuada en esa época. Es decir, que si hoy día hiciéramos la reconstitución de escena, ya los aspectos lumínicos del lugar o climatológicos van a ser distintos a los que debería haber sido si lo hubiéramos hecho entre octubre y marzo del año recién pasado. Eso como para ejemplificar las graves como efectos que tienen esta ausencia de vía diligencia en estas causas. Y por último, solamente reiterar mi solicitud, que también lo hice de manera verbal la semana pasada y que está escrito también en el documento que ya acompañé a esta honorable comisión, que es que se oficie al Ministerio del Interior para que se informe como específicamente justamente cuál ha sido los cambios o modificaciones que ha existido en la Brigada de Derechos Humanos, y en particular cuántas causas tienen a cargo cada uno de los funcionarios de esta brigada y cuál es el retardo que existe en la ejecución de los fiscales. Aquí dos pequeñas precisiones solamente. La semana pasada se manifestó que no existían condenas por parte de una parlamentaria respecto de este tipo de delitos. Aclarar que sí, el Ministerio Público seguramente lo va a poder aclarar mucho mejor que yo, y el fiscal nacional la próxima semana en su entrega anual, como ustedes sabrán. Pero en particular justamente en mi informe yo entrego un antecedente de una sentencia condenatoria respecto de un agente de carabineros que disparó en su día libre a una persona civil y que él falsificó la documentación, como consta en la condena, de la propia comisaría. Entonces creo que esos antecedentes, y que hablemos de que en estos casos sí existen condenas, creo que es un hecho bastante relevante. Eso sería, gracias señora presidenta. Muchas gracias, abogada. Yo tengo la palabra yo, diputada. La verdad es que yo quería hacer una consulta a quienes vienen en representación de la Policía de Investigaciones, por experiencia de lo que fue las investigaciones de las causas de violaciones de derechos humanos de la dictadura cívico-militar. La Brigada de Derechos Humanos o el antiguo Departamento Quinto de la PDI jugó un rol tan fundamental en los procesos investigativos que quiero decir que incluso logramos conocer la existencia de un cuartel de exterminio como el que queda ubicado en la calle Simón Bolívar, y ese cuartel de exterminio lo logramos encontrar, reconocer, saber nombres de responsables y nombres de algunas víctimas producto de la labor investigativa de en ese momento el Departamento Quinto, luego Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones. Y hago esta introducción porque mi consulta va en la siguiente dirección. Cuando se desarrollaron estos procesos investigativos, además con un pacto de silencio del terror, la expertise, la dotación humana de infraestructura permitió avanzar en estas investigaciones. Por lo tanto, a mí me gustaría saber cuál es la destinación de número de funcionarios y funcionarias a lo largo del país de la Brigada de Derechos Humanos, entendiendo que todavía se hace cargo de las causas pendientes de los crímenes de la dictadura cívico-militar, de las nuevas causas de violación de derechos humanos a partir de la revuelta popular del 18 de octubre, pero además se incorporó esta Brigada de Derechos Humanos con otros tipos de responsabilidades como es delitos sexuales, violencia de género, que me parece muy importante hacerlo. Me parece importante incorporarlo en una brigada especializada, pero me parece que tiene que tener un correlato con destinación de recursos humanos e infraestructura para que esta labor tan fundamental se pueda llevar adelante. Me gustaría saberlo para en la eventualidad de elevar un oficio en esta dirección.
Así que esa es mi pregunta a la Policía de Investigaciones. Diputada Ana Avellano, estamos en momentos de preguntas de este espacio. En eso quedamos la semana pasada. ¿Es pregunta? De acuerdo. Don Lautaro, adelante. Buenas tardes a todos y a todas. Por su intermedio, Presidenta, señalar que la dotación de la Brigada de Derechos Humanos del año 2020, 65 funcionarios, el año 2021, 66 funcionarios, el año 2022 a hoy, 65 funcionarios. O sea, la dotación no ha variado. Esa es la Brigada de Derechos Humanos que tenemos trabajando desde Santiago. En regiones tenemos equipos preferentes de trabajo, que son funcionarios especializados y capacitados para realizar estas labores. Lo hicimos con el Ministerio Público, donde tienen el Ministerio Público fiscales preferentes, nosotros le pusimos un equipo de investigadores preferentes y en algunos casos exclusivos, como llamamos, no solamente derechos humanos, sino que violencia institucional también se llaman. Y eso están bajo el alero de la Brigada de Homicidio, que trabaja, eso lo tenemos a nivel país. En relación al Departamento Quinto de Derechos Humanos, en la cual yo participé, honorable diputada, yo pertenecía a ese equipo de trabajo, entonces se viene el trabajo que se realiza. Me acuerdo de usted. Sí, entonces estamos claros cómo PDI, cómo enfrentar el tema, estamos trabajando arduamente en ello. Tenemos, no solamente nosotros estamos como le decía la vez pasada, con un modelo de investigación preferente que en este momento me tiene aquí en Aysén, estoy en Aysén porque tenía reunión con el fiscal regional de Aysén y vine con el fiscal regional del Maule a esta sesión porque ahí lo implementamos, estos equipos preferentes de trabajo. Sabemos que las investigaciones son muchas y tenemos que priorizar las causas, no solamente en derechos humanos, sino que en toda la investigación. Entonces vamos por la especialización, estamos haciendo un trabajo con el Ministerio Público, con conocimiento del fiscal Jorge Abbott, que dice relación con la investigación preferente, un modelo de investigación preferente. Es por ello que nosotros capacitamos gente y personal especializado en las diferentes áreas, y en esto en derechos humanos también, porque nos dimos cuenta de que no vamos por crear más unidades en diferentes, sino que vamos porque realicemos nuestra labor en forma efectiva y eficiente, porque si creamos otra unidad en otra parte tenemos un jefe y un segundo jefe y eso nos dificulta. Entonces ponemos equipos de trabajo preferentes bajo el alero de la Brigada de Derechos Humanos de Santiago, ¿cierto? Y ahí optimizamos el capital humano, no somos muchos, pero hacemos harto y la idea es cada vez más que todos se involucren en estos temas y trabajamos con profesionalismo. Ahí le respondo a la cantidad de personal que me decían el otro día, de cuánto teníamos, no ha variado. Ese desmantelamiento de la brigada tampoco es así porque está la misma cantidad de gente. La Carolina Namor que me mencionaba el otro día está aquí en esta región de Aysén, está cumpliendo una función como prefecto, entonces tienen que ir evolucionando. En relación a las causas que nosotros estamos trabajando, la Fiscalía de esas 10.000 o 9.000 que presentan, muchas de esas causas, ¿por qué no se han llegado a buenos términos en algunas ocasiones? Porque eran causas que el Ministerio Público las tenía archivadas y las desarchivó, entonces no hubo una inmediatez en el primer trabajo, entonces eso también dificulta muchas veces la investigación. Por lo mismo, ¿cierto?, que nosotros generamos esos equipos especiales de trabajo para ir agilizando cada uno de los procedimientos. ¿Qué otra cosa le tengo que responder? No sé. La votación está ahí, estamos trabajando en todas las regiones con equipos preferentes donde hayan casos, porque no en todas las regiones hay, en relación a la dotación del personal también, en relación al retraso que dice la abogada en algunas causas. Nosotros, ella como él también lo sabe, trabajamos bajo el alero del Ministerio Público, bajo las instrucciones, somos auxiliares del Ministerio Público. Entonces, cuando hay retraso, ella como creyente puede pedirle al Ministerio Público, ¿cierto?, de esos plazos para ver qué ocurrió con cada uno de ellos. No somos nosotros porque a lo mejor en una hay alguna tardanza o no tardanza, pero son por diligencias que muchas veces quedan pendientes y que hay que desarrollarlas, porque no sacamos nada con informar un documento sin las diligencias que sean pertinentes para el caso.
yo creo que ahí respondería las preguntas que se me hicieron ahora y si me van a hacer otras, porque tengo algunas pendientes que quedaron de la vez pasada que yo las tengo, pero yo creo que vamos escuchándolas y yo se las voy respondiendo, honorable diputada. De acuerdo, diputada Navillán. No, presidenta, paso. Le sugiero que pueda responder las preguntas que quedaron pendientes entonces la semana pasada. Muy bien, muy bien. El otro día nos preguntaban, decía, indica que nuestra institución, la abogada Karina Fernández, que nuestra institución no distingue en investigaciones por tortura o muerte en custodia, no reconoce la figura de la muerte potencialmente ilícita. Nosotros, la Policía de Investigaciones, investiga hechos y la calificación jurídica le corresponde al Ministerio Público. El querellante o el tribunal, según lo dispone el Código Procesal Penal. Entonces, nosotros investigamos los hechos, viene ya caratulado con como qué delito es. Entonces, no es menester nuestro señalarla y hay harta jurisprudencia en relación a ello. Otros que nos pregunta, no se realiza detenciones por flagrancia, en especial cuando los delitos son cometidos por personal de Carabineros de Chile. Nosotros como PDI realizamos detenciones por flagrancia muchas veces, cuando al funcionario le conta por sus propios sentidos que el hecho reviste caracteres de delito, circunstancia que no se dio respecto a algún funcionario carabinero en el contexto del estallido social. En efecto, la excelentísima Corte Suprema ha indicado que la flagrancia es la percepción personal del hecho delictivo que se ve. Se observa de manera que en esta situación se precisa de una inmediata intervención policial a fin de que cese el delito y sus efectos. Por ello, si no hay una percepción sensorial de la comisión de un delito, no hay flagrancia, sino que solo se estará ante una actuación por sospecha. Así la cosa, de haberse observado una situación en que hubiera delinquido un carabinero, sin duda los detectives habríamos dado cumplimiento a su deber de actuar en flagrancia, contemplado en el artículo 129 del Código Procesal Penal. Por otro lado, respecto de los eventuales hechos delictivos cometidos por carabineros en el contexto del estallido social, de los cuales la Policía de Investigaciones tomó conocimiento, incluso dentro del plazo de 12 horas de flagrancia, en su mayoría a través de videos viralizados en redes sociales. Se ha obrado conforme a la instrucción del Ministerio Público, especialmente en 3 razones. Ahí hemos tenido contacto con los fiscales para las actuaciones porque tiene que ser prueba de que lo que estamos haciendo es efectivo. La información de redes sociales por lo general es incompleta y debe verificarse. Las situaciones que se observan en videos podrían corresponder a legítima defensa de los funcionarios carabineros en algún momento. Entonces, son temas que se conversa y se ve con el fiscal de turno, ¿cierto?, en los casos específicos cuando ocurren. En relación a los atrasos, se lo respondí antes por la pregunta que hizo, ¿cómo se van a realizar los juicios orales cuando integrantes que realizaron las investigaciones ya están en otras regiones? Ese no es impedimento para los juicios orales porque nosotros, los funcionarios viajan, se contactan con el fiscal, se prepara el juicio. Hay muchos juicios que han sido por esta vía telemática, también se pueden conectar cuando el tribunal así lo autoriza. Entonces ese no es impedimento el lugar físico donde nosotros nos encontremos para poder ir a defender un caso y poder exponer, ¿cierto?, como testigos, ¿cierto?, bajo los requerimientos del Ministerio Público, del tribunal, en el caso que se dé. ¿Qué otra pregunta? ¿Cuántos funcionarios han sido desvinculados por algún hecho relacionado con violencia durante el estallido social y cómo han sido resguardados sus derechos a la debida defensa? No existen funcionarios desvinculados en la institución en relación con estos hechos. Hay 29 querellas presentadas en contra de la PDI, recursos de amparo 16, recursos de protección 6. Nosotros tenemos interpuesta por la PDI vulneración de los derechos de los funcionarios policiales en el contexto del estallido social, suman 5 querellas, 2 por injuria y calumnia y 2 por homicidio frustrado y 1 por lesiones menos graves.
esas serían las que estamos pendientes, honorable diputada, presidenta. Muchas gracias. Está pedida la palabra por Imay Ortiz, la pidió antes que usted, diputada. Muchas gracias, señora presidenta. Quería, responder las preguntas que nos hicieron la semana pasada, especialmente por la diputada Ñanco. Así que voy a partir, a lo mejor para poder continuar el hilo de la conversación, con lo planteado respecto de la Policía de Investigaciones, porque efectivamente esta sesión tiene que ver con aquellas dificultades que hemos enfrentado para poder avanzar en las causas constitutivas de violaciones a derechos humanos durante el estallido social. Lo que entiendo va a ser solicitado por la presidenta de la comisión, es decir, información a la Brigada de Derechos Humanos, a la PDI, para ver cuánto equipo y qué profesionales se han destinado. Quiero reiterar lo que señalé la semana pasada. El fiscal nacional, con fecha 7 de septiembre, envió el oficio número 766 del 2021 al director de la PDI, precisamente solicitando esta información, y hasta el día de hoy no se ha informado. Es decir, nosotros como Fiscalía Nacional no tenemos la información oficial, tenemos reporte de cada una de las regiones, pero información de la PDI en el mismo sentido que lo va a solicitar la presidenta, es decir, en qué medida se cumplió el acuerdo interinstitucional al que se llegó con la mesa de trabajo que estuvo liderada por la Subsecretaría de Derechos Humanos, que era efectivamente una comisión interinstitucional que era efectivamente para ver cómo desde las distintas instituciones avanzábamos o podíamos eliminar los nuevos críticos que impedían avanzar con estas investigaciones, y el compromiso de la PDI fue crear estos equipos preferentes o exclusivos en cada una de las regiones, y por eso el fiscal pidió la información y hasta el día de hoy no tenemos una respuesta formal de la PDI. Sí sabemos la información de las regiones, en todas las regiones no se crearon estos equipos preferentes, en algunas, pero no tenemos certeza, en la mayoría sí, pero no tenemos información si han sido renovados. Varios de estos equipos terminaron ahora en marzo, no sabemos quiénes lo integran, lo cual también es fundamental para tener certeza de que estos equipos preferentes, estas destinaciones también cuenten con la formación de derechos humanos que se requiere. Como señala el representante de la PDI, nosotros también destinamos equipos preferentes, sin embargo, tenemos certeza, porque lo hicimos desde la unidad de la Fiscalía Nacional, hicimos una capacitación para estos equipos preferentes de fiscales y equipos jurídicos, una capacitación específica en el mes de noviembre para que todos ellos tuvieran especialización en derechos humanos. Así que también esa es una información que aprovecho de reiterársela al representante de la PDI, porque es muy importante conocerla y sobre todo saber si estos equipos preferentes tienen formación en derecho humano, que es tremendamente importante para poder avanzar en las investigaciones. Hay un conocimiento teórico, también hay un conocimiento de sensibilidad también con este tipo de temas específicos, y por lo tanto no es lo mismo una destinación con todo el valor. Yo fui fiscal muchos años, entiendo, digamos, toda la riqueza, capacitación y experiencia, pero que, por ejemplo, puede tener un funcionario que ha trabajado en la brigada de drogas, digamos, y que sea destinado a la brigada de derechos humanos. Son expertise y competencia, una por supuesto, son tan importantes una como la otra, pero claramente no es lo mismo y es fundamental la especialización en este tipo de delitos. Ahora, respecto de los problemas que se han planteado en relación al cambio de los equipos de la Policía de Investigaciones, en ninguna de las fiscalías regionales metropolitanas se designaron equipos especiales de la Brigada de Derechos Humanos. Las fiscalías de la región metropolitana trabajaron con la Brigada de Derechos Humanos, que tiene competencia nacional, con el mismo equipo investigativo que veía otras causas, no un equipo especial, y se ha trabajado con la Brigada de Derechos Humanos, el Departamento Quinto, y también apoyo de la CRIM y el Cibercrim. Ahora, efectivamente, desde las regiones nos reportan, desde las metropolitanas en especial, que a partir de octubre han ocurrido cambios que son muy importantes. Efectivamente, la pérdida de la jefa de la brigada, la prefecta Carolina Namor, que fue destinada a Coyhaique, significa una pérdida respecto a la estructura de la investigación. O sea, nosotros entendemos que los funcionarios tienen que evolucionar, tienen que crecer, etcétera, pero no puede ser en desmedro de la calidad investigativa. Es decir, hay información que es muy difícil traspasar en papel. Y estos cambios, digamos, de distintos funcionarios, que no es solo la subcomisaria Cristina, perdón, la prefecta Carolina Namor, sino que también el subcomisario Cristian Lizama, que tuvo a cargo de casos muy importantes y muy emblemáticos, también fueron trasladados,
y eso hace que por nombrar solo algunos, y eso hace que efectivamente se afecte la investigación en los siguientes temas para que no quede en el aire y no diga afecta y no señalamos en cosas concretas que afectan la investigación. Hay una demora en la respuesta a los requerimientos. Hay también reiteración de diligencias que ya fueron realizadas por los equipos antiguos, entonces las vuelven a hacer porque no hay un traspaso de información hacia los nuevos equipos. También hay una merma en la calidad. Efectivamente hay una experiencia, hay una capacidad que solo no del tiempo. Y esto se ha traducido, de acuerdo a lo que nos reportan los fiscales, en una merma también en la calidad de la respuesta y el resultado de las órdenes de investigar y las instrucciones particulares. Ahora, la información que nosotros tenemos, o sea, respecto de lo que también señala la presidenta, la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, la verdad es que no ve ni delitos sexuales, y hasta donde sabemos, nosotros a nivel general tampoco ve violencia de género, eso lo ve la Brigada de Delitos Sexuales, y los femicidios, por ejemplo, los ven las brigadas de homicidio específicamente. Lo que sí, y ahí es bien complejo decirlo, porque tampoco es como yo lo señalaba la vez anterior, que podamos de alguna manera hacer competir las víctimas de distintas épocas históricas, pero hay una destinación de aproximadamente 20 funcionarios de la Brigada de Derechos Humanos con dedicación exclusiva a los ministros en visita que conocen las causas de violación de derechos humanos durante la dictadura. Y se ha conseguido, pero también como competición, casi como por favor, que algunos de estos funcionarios con dedicación exclusiva de alguna manera puedan también realizar o prestar apoyo en las causas de derechos humanos durante el estallido. Entonces, ahí también tenemos como algún problema de estructuración o de destinación, pero lo que sí sabemos es que solo 16 funcionarios de la Brigada de Derechos Humanos están actualmente destinados al Ministerio Público a nivel país, y de hecho, porque se dividieron en dos grupos, los destinados a las investigaciones del Ministerio Público y los destinados a los ministros, que no son ministros en visita, perdón, a los ministros con dedicación exclusiva de las causas de derechos humanos de la dictadura, y por lo tanto ahí hay una disparidad, pero también un recurso que a lo mejor va a haber que reevaluarlo, ver, pero tenemos una necesidad imperiosa de avanzar en estas causas, y siendo la mayoría de los funcionarios, los agentes del Estado imputados en estas causas, funcionarios de Carabineros, claramente la labor investigativa de la PDI es tremendamente importante. Ahora, respecto de las cifras que nos señalaban, en relación a la afirmación de que no habrían condena ni un solo funcionario condenado por estos hechos hasta enero, se va a hacer una actualización ahora a propósito de la cuenta del fiscal nacional, pero en nuestro reporte este enero habían 9 condenas de agentes del Estado por causas constitutivas de delitos constitutivos de violación a los derechos humanos, que como señalé la vez pasada, nosotros tenemos una cuestión normativa, es decir, los delitos constitutivos de violación a los derechos humanos son los regulados en el Código Penal a partir del artículo 150, y estos solo pueden ser cometidos por agentes del Estado, y excepcionalmente por civiles cuando están o en conocimiento, aceptación o aquiescencia de un funcionario público. Ahí se mencionan los casos excepcionales, ¿no?, en que pueden ser cometidos por civiles, pero fundamentalmente el sujeto pasivo es un agente del Estado. Por lo tanto, más allá de la discusión que puede tener la Comisión, para efectos del Ministerio Público, es decir, aquellos violación a los derechos humanos o hechos atentatorios contra los derechos humanos que constituyen delitos, esto es un concepto normativo, es decir, está dado por la ley, que a su vez reproduce las convenciones en materia de derechos humanos, especialmente la Convención de Prevención de la Tortura. Otra de los que nos preguntaban la vez anterior eran las víctimas, que un total de 10.774, las víctimas con lesiones por arma de fuego son 3.342, las víctimas con lesiones oculares 403, las víctimas de niños, niñas y adolescentes 1.692, víctimas adultas 8.855. Hasta enero teníamos 98 formalizaciones con 158 agentes del Estado, funcionarios policiales y militares, formalizados por algunos de los delitos que constituyen violación a los derechos humanos. Esos son, creo, lo que nos preguntaron la vez anterior. Respecto de esta cifra, por supuesto sí que voy a enviar una minuta,
Y sí, se había hecho una pregunta también respecto a la diputada Ñanco sobre las prisiones preventivas. Yo ahí les quería mencionar que existe un estándar, que es que los equipos investigativos que investigan causas de derechos humanos, que investigan cuando las personas son víctimas, a su vez no pueden investigar en los casos en que con hechos que pudiesen estar relacionados los vean como imputados. Nuestra unidad solo ve una unidad de derechos humanos en cuanto a delitos constitutivos de violación a los derechos humanos, que son los que ya les mencioné. Por lo tanto, nosotros no tenemos o no tenemos información, o sea, nosotros no intervenimos cuando estas personas a su vez pueden ser imputadas por algún delito. No obstante lo anterior, para no evadir la pregunta, no hay criterios de toda la unidad especializada respecto de las prisiones preventivas, porque variará según los delitos. Sí mencionar cómo funciona el sistema, digamos, las prisiones preventivas las decretan los tribunales, son solicitadas por el Ministerio Público, pero también pueden ser solicitadas por los querellantes. En las causas del estallido en concreto hubo algunas prisiones preventivas que fueron dictadas muy excepcionalmente, pero sí las hubo, que no las solicitó el Ministerio Público, pero sí el Ministerio del Interior como querellante y fueron otorgadas por el tribunal. Y en general las prisiones preventivas, tenemos una Defensoría Penal Pública que es muy activa, es muy eficiente también, tenemos muy buen contendor con la Defensoría Penal Pública. Por regla general, las prisiones preventivas las recurre. Por lo tanto, la mayoría de las prisiones preventivas son dictadas por un juez. Los criterios para dictar la prisión preventiva están en la ley, es decir, tiene que haber antecedentes fundados de la existencia del delito y presunciones de participación, y luego esto es revisado por 3 ministros en una sala de la Corte de Apelación. En apelación que generalmente cuando se concede es apelada por la defensa. No obstante lo anterior, y así lo ha señalado el fiscal nacional, si hay algún caso en concreto que nos puedan hacer llegar donde algún integrante de la comisión o las organizaciones de derechos humanos, que el fiscal nacional también lo ha pedido, algún caso en que efectivamente se haya excedido o esté en forma arbitraria la prisión preventiva, porque se ha afirmado mucho que están en prisión preventiva sin prueba, que es muy difícil, porque la decreta un juez de garantía habiendo escuchado a la defensa y a la fiscalía, y después normalmente, o si muchas veces la Corte de Apelación no la confirma y la persona queda en libertad, por la Corte de Apelaciones. Pero si hay algún caso que nos puedan nombrar, a pesar de que no es materia de mi unidad, yo solo lo estoy diciendo como regla general, sería importante también conocerlo, porque al fiscal nacional también le interesa por ir avanzando hacia un uso racional de las prisiones preventivas. Creo que eso era lo que preguntaban, y sí yo quisiera insistir con la necesidad de que los equipos de la PDI, los que estaban con destinación preferente, puedan mantenerse, y ojalá los equipos se mantengan durante la investigación. Es decir, hay manifestación concreta de cómo ha afectado en la investigación los cambios en los equipos investigativos, especialmente en la Brigada de Derechos Humanos, que requieren una especialización, valga la redundancia, pero muy especial, muy específica. Es conocer el área de derechos humanos, investigar. Estos son delitos tremendamente difíciles de investigar, porque quienes son investigados precisamente son agentes del Estado. Y por eso hay un estándar especial. Es decir, quienes son investigados, porque pueden ser todos los funcionarios públicos, pero en el caso de la violencia policial, son imputados quienes por definición tienen el monopolio en el ejercicio de la fuerza, y además los encargados de investigar. Entonces, claramente hay una dificultad adicional, y por lo tanto la mantención, es decir, que se mantengan íntegros en términos de que no cambien, a eso me refiero. Los equipos investigativos es especialmente necesario en la investigación de los delitos constitutivos de violación a los derechos. Quedo atenta a cualquier otra consulta. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, Imay. Diputada Ana Avellán. Ahí está. Gracias, señora presidenta. No, es que me quedó una pregunta en el tintero para el señor de la PDI, que no me acuerdo, pero me parece que sí la hice la vez pasada, y que era cuántos cuarteles de la PDI fueron atacados
en torno a esta explosión de delincuencia del 18 de octubre del 2019 y cuánto personal de la PDI resultó herido o de alguna manera afectado en esta explosión de delincuencia del 18 de octubre. Gracias, Presidenta. Diputado Kaiser, ¿va a hacer consulta? Sí, es una consulta a la última exponente. Lo siguiente, cuando se plantea el número de violaciones de derechos humanos, estamos hablando de denuncias de derechos humanos, lo estoy comprendiendo, de violaciones de derechos humanos, lo estoy comprendiendo bien. O sea, no son hechos judicialmente comprobados, son las denuncias exclusivamente. ¿Eso es correcto? Sí. Okay. Diputada Bulnes. Exclusivamente pedir a la diputada Navellán que no califique como explosión de delincuencia, porque me parece que una calificación de esa naturaleza excede, es demasiado poco apegada a la realidad. Habrá habido hechos de delincuencia, pero no hubo una explosión de delincuencia. Si ella dice el estallido social, me parece que es una forma más adecuada de calificar lo que pasó el 18 de octubre. Diputado Kaiser. Muchas gracias, señora Presidenta. En materia de los hechos que han sucedido en el último tiempo, yo creo que todos tenemos absoluto derecho a tener visiones encontradas en la materia. Y el establecer parámetros de lo que se puede o no se puede hacer a parlamentarios que han sido elegidos en libre votación, no me parece que sea correcto, y tampoco me parece que sea correcto en vista que estamos en la Comisión de Derechos Humanos, y uno de los derechos humanos que está garantizado es el de la libertad de pensamiento y expresión. Muchas gracias. Hay consulta a nuestros invitados e invitadas, por favor. Imai, primero. Don Lautaro, disculpe. Don Lautaro, disculpe. Ahora sí. Por su intermedio, Presidenta, en relación a la consulta de los cuarteles y vehículos atacados o que sufrieron daño, 67. Funcionarios lesionados, 131. En relación a la pregunta que hacía la abogada, ¿cierto? Los equipos preferentes van a seguir trabajando. Están en ello trabajando hasta cuando existan causas. Es más, tenemos 6.127 funcionarios capacitados para trabajar derechos humanos con todos los cursos necesarios. Entonces, como lo decía la vez pasada, investigar estos hechos, los funcionarios que han sido destinados a otro lado, a otras unidades, son porque ellos mismos en algunos casos han pedido cambiarse de unidad porque quieren otra proyección, quieren saber más de otras cosas, y parece interesante de que los funcionarios se puedan especializar en otros temas también, porque somos detectives y tenemos que investigar de todo. Entonces, en eso estamos trabajando, estamos capacitando, como lo dijimos la vez pasada, todos los detectives que salen de la escuela salen capacitados con los cursos de derechos humanos. Hemos hecho seminarios relacionados con los temas. Los funcionarios de los equipos preferentes que están trabajando en regiones son capacitados también. La capacitación no tenemos para qué salirla a buscar afuera, porque tenemos gente que son de la misma Brigada de Derechos Humanos, que llevan muchos años y tienen esa expertise y el conocimiento empírico, y eso lo transmiten a los demás. La misma señorita Carolina Namor, que está en Aysén, tiene un contacto directo con el jefe de la brigada, que está allá con la jefa nacional de la jefatura, también están relacionados. Nosotros tenemos una comunicación directa. En definitiva, se transfiere la información, se transfiere el conocimiento, porque el conocimiento hay que esparcirlo, no sirve nada tenerlo uno solo. Entonces, tenemos la capacidad y los funcionarios que están trabajando en derechos humanos en Santiago, como decía, 14 no son 14, son 21 que están trabajando directamente ahí en las causas de derechos humanos con el Ministerio Público.
Además hay que sumarle todos los funcionarios que tenemos a nivel país trabajando en ello. Los funcionarios de las brigadas de investigación criminal que están en Santiago, que son 27, también todos tienen el curso de derechos humanos. A todos se les instruye permanente y constantemente el trato que tienen que tener y cómo tratar una causa de derechos humanos. No obstante, ellos no la trabajan, la están trabajando la Brigada de Derechos Humanos que está en Santiago. Por eso que delimitamos, uno dice en Santiago sin duda, en provincia las tenemos con los grupos preferentes de trabajo y exclusivos en algunos casos también. En algunas hay fuerzas de tarea, pero como les dije antes, las fuerzas de tarea tenemos que tener un jefe, un segundo. En los equipos preferentes tenemos detectives trabajando solamente eso. Dependen de otra jefatura, porque no sacamos nada con tener más jefes. Estamos sacando casi toda la gente a la calle. Estamos sacando hasta la figura del segundo jefe de unidad, el subjefe, en las unidades donde hay pocos funcionarios, para que uno solo haga la función, porque entendemos que somos pocos y tenemos que operativizar, tenemos que perfeccionar nuestro trabajo. En eso estamos, en esa instancia estamos. En relación al oficio que me dice la abogada, que el 6, lo anoté aquí, porque no, el 766 del 2021 no tenía conocimiento de él, pero lo voy a ver. Si usted, l@investigaciones.cl, en mi correo me lo envía y yo me hago cargo y se lo respondo como corresponde. En otras instancias de la Cámara, en justicia, mandamos esa misma información, se ha entregado, a lo mejor ahí hubo una confusión y se entregó a otra instancia, que fue la misma información que está pidiendo en estos momentos usted. En relación a los funcionarios, como nosotros le planteamos al Ministerio Público muchas veces, ellos dirigen la investigación sin duda. Nosotros les ponemos la gente para que haga las investigaciones, pero nosotros decidimos quién la trabaja. No a un detective determinado llega la causa de la PDI y nosotros la endosamos con el trabajo. Yo creo que tiene que ser así, porque tenemos que tener esa independencia, o si no, no vamos a poder funcionar. Eso, Presidenta. Señores diputados y diputadas, tenemos invitados, 2 representantes de universidades. Si no hay más consultas, y ya, disculpe Imai, yo me había confundido, había contestado a usted la pregunta que le habían hecho. Si no hay más consultas, sugiero que terminemos este punto y avancemos en el punto de la tabla. ¿De acuerdo? Les quiero agradecer por haber tenido la paciencia de estar 3 semanas acompañándonos. Si hay algunas dudas o otras situaciones, mediante oficio haremos llegar las consultas necesarias y les quiero agradecer infinitamente que hayan estado presentes en estas 3 reuniones largas de Comisión de Derechos Humanos. Muchas gracias y voy a continuar. Gracias a usted, gracias señora Presidenta. Que tengan buena tarde, hasta luego. Buenas tardes. Gracias, señora Presidenta. Vamos a continuar entonces con el segundo punto de la tabla, que es recibir, producto de una carta que nos enviaron, a los directores y directoras, espero, de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias y Académicos y Académicas de la Universidad de Talca, AFAUTAL, y al presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, a objeto de conocer un conjunto de hechos que se han producido y se siguen produciendo al interior de esa casa de estudios y que podrían estar reñidos con los derechos fundamentales. Les doy la bienvenida, muchas gracias y les ofrezco la palabra, no sé quién va a intervenir primero por ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Presidenta, y por su intermedio al resto de la comisión, que hayan tenido la amabilidad y deferencia de leer nuestra carta e invitarnos a esta comisión para exponer las situaciones. Me acompañan el doctor Carlos Villalobos, encargado de la Comisión de Estatutos de la Asociación de Académicos de la Universidad de Talca. Y también nos acompaña el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, don José Pérez, que entiendo está en la sala, no lo logro ver o debería entrar a la sala. Con su venia. Si usted me permite, Presidenta, nosotros para hacer esto más didáctico y quizás desde la línea de la docencia, somos todos profesores, podemos hacer una exposición y si me permite puedo compartir pantalla y presentar hacer una presentación sobre la cual versan los aspectos que queremos mencionar, si le parece. Sí, ya le dimos acceso. Bienvenido, presidente. Muchas gracias, Presidenta, también, diputada Lorena Pizarro, y saludar a todos los integrantes de esta comisión. Gracias por la invitación y aquí estamos
atento y acompañando a un grupo de académicos, funcionarios, funcionarias y bueno, y también alumnos de esa universidad estatal. Muchas gracias. Aquí estamos atentos, Presidenta. Muchas gracias. Don Roberto, tiene la palabra, por favor, para la exposición. Perfecto, voy a intentar entonces compartir pantalla. ¿Me permiten? Para que un segundo están pidiendo punto de reglamento, por favor. Sí, sí. Me dice si es punto de reglamento o no. Tengo entendido, señor presidente, de que esta causa que vamos a escuchar ahora se encuentra radicada en este momento en la Corte Suprema. Y de acuerdo con el artículo 76 de la Constitución Política de la República, aún vigente, la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar los juzgados, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos. Reclamada su intervención en forma legal y en negocio de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometido a su decisión. Punto de reglamento es referido a esta corporación, no a la Constitución. Por lo tanto, pero esta corporación está sometida a la Constitución. a ver, yo solo quiero señalar que esta carta fue recibida por segunda oportunidad, fue el diputado Guzmán, quien en la última reunión solicitó que este punto fuera considerado y fue votado por unanimidad de los presentes la semana pasada esta invitación. Nosotros no teníamos los antecedentes, los pongo en conocimiento de usted. Si usted está dispuesta Voy a preguntarle al secretario Por favor. respecto al reglamento. Secretario, me disculpan quienes están telemáticamente y presidente, por favor. La comisión es libre de invitar a las personas que expongan y las personas son dueñas de sus expresiones y de sus comentarios y los parlamentarios son dueños también de sus apreciaciones. Cada parlamentario puede emitir la opinión que estime oportuna respecto del punto, pero si fue invitado por la comisión, salvo que exista unanimidad, se les tiene que escuchar. ¿Reglamento? Reglamento, diputada. Gracias, Presidenta. Ahí está. Gracias, Presidenta. El punto de reglamento solicitado por el diputado Kaiser se refiere efectivamente a las facultades que tiene esta corporación y qué cosas puede ver y qué cosas no. Nosotros como corporación no podemos pasar a llevar la Constitución vigente y al nosotros estar prestando nuestro tiempo como comisión, en vez de estar viendo temas atingentes a nuestra comisión, a cosas que se están viendo en otros poderes del Estado y donde no nos corresponde inmiscuirnos, sí efectivamente estamos pasando a llevar la Constitución vigente. Me parece que es algo que no corresponde, Presidenta. Voy a resolver, de acuerdo a la votación, diputado. Votación de la comisión, si por unanimidad resuelven que no entreguen su testimonio, quienes han sido invitados por acuerdo unánime de la comisión la semana pasada. Le acabo de consultar al secretario y me señala que nosotros no estamos contraviniendo la Constitución. Lo que estamos haciendo es escuchar la denuncia o el testimonio que quieren expresar quienes hoy día representan a la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Talca. Voy a someterlo a votación porque me parece que es un tema que Punto de acordamos. reglamento, señor presidente. Punto de reglamento, diputado. Sí. Dado que nosotros invitamos de la mano de los antecedentes de que disponíamos, con nuevos antecedentes, renovamos ese voto. Es decir, no puede ser que en este momento nosotros votemos en contra de recibir por unanimidad o el testimonio, sino que tenemos que votar a favor de recibir este testimonio por unanimidad. Exacto. Es lo que corresponde. No, diputado Guzmán. Presidenta y estimados colegas, yo creo que hay que poner un punto solo de cordura en este tema. Creo que es importante que nosotros hemos recibido una solicitud de dos universidades, una fue la Universidad de Talca, otra fue la Universidad, no recuerdo ahora, Universidad de Santiago, que quieren exponer sus situaciones puntuales. Entiendo que nosotros no funcionamos aquí como juez, no resolvemos absolutamente nada, solamente escuchamos. Y creo también justo, en atención a escuchar opiniones, si consideramos prudente citar
a la Universidad de Talca como universidad para también escuchar cuáles son sus argumentos respecto a lo que nos van a exponer, también sería viable para que escuchar ambas partes, pero en definitiva creo que en la seriedad que corresponde, si tomamos un acuerdo, si citamos, si están presentes las partes, creo que corresponde escuchar. Diputado Sepúlveda, diputada Bulnes, diputada Navellán y diputada Osandón. Presidenta, por su intermedio, no hay nada que discutir con respecto a la invitación que está hecha. Los parlamentarios que lo estimen conveniente podrán hacer las reclamaciones que estimen convenientes. Yo creo que no le asiste ni reglamento ni ley para poder impedir que quienes están convocados por la comisión para exponer sobre un tema lo hagan. Y por lo tanto yo le pido que a usted que ejerza sus atribuciones como presidenta de curso y no hay por qué votar algo nuevo. Esto ya está zanjado, están invitados, están en la tabla, no es nada fuera de tabla y por lo tanto lo que corresponde es que ellos puedan exponer. Le guste a quien le guste porque eso ya es opinión de cada cual, pero esto tiene que funcionar de acuerdo a las normas de reglamento, como hemos actuado permanentemente, más allá de la opinión que pueda tener, muy legítima por cierto, cualquier parlamentario. Yo le pediría que diera curso a la intervención de los invitados, presidente. Diputada Bulnes, venía usted, ¿no? Sí. Ya, creo que efectivamente me correspondía a mí. En primer lugar, comparto plenamente lo que ha dicho el diputado Sepúlveda, pero además quiero agregar que yo no sé por dónde los que se han opuesto a escuchar han pensado que podría significar escuchar lo que tienen que exponer los académicos que han pedido ser escuchados, con abocarse a causas vigentes o fenecidas. Nosotros tenemos que escuchar una postura, una situación que entienden ellos afecta a sus derechos fundamentales y somos Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, es evidente que el acuerdo fue tomado unánimemente en la sesión pasada y que escucharlos es lo menos que podemos hacer en cumplimiento de nuestras propias obligaciones. Diputada Navellán. Muchas gracias, presidenta. Lo que pasa es que si lo que queremos es tener consecuencia, sí. Es que lo que pasa es que me gusta que me escuchen, presidenta, y que me pongan atención. La felicito. Oh, usted es impresionante. Señora presidenta, la verdad es que siendo absolutamente consecuentes con lo que hablamos anteriormente dentro de la comisión y lo planteado entre otras por la diputada Fríes y también la diputada Bulnes y yo misma, en cuanto a tener eficiencia en esta comisión y poder usar el tiempo de una manera tal que realmente podamos hacer nuestra función legislando sobre el tema que nos compete en esta comisión, me parece a mí que, y con todo el respeto a la gente de la Universidad de Talca, porque la verdad que no es un tema con ustedes y de la USACH igual, en esta comisión nos tenemos que abocar a escuchar testimonios y a escuchar planteamientos que tengan relación con derechos humanos. Y el planteamiento de la gente de la Universidad de Talca y de la gente de la USACH, según lo que se nos ha informado, se refiere a un tema que más bien podría verse, si es que en alguna comisión de la Cámara de Diputados, en la Comisión de Educación, porque es un tema netamente administrativo que, como bien dijo el diputado Kaiser, hoy está radicado en otro poder del Estado. Por lo tanto, dedicar parte de nuestro escaso tiempo a ver un asunto que no le compete a esta comisión, me parece que es una inconsecuencia respecto del buen uso de nuestro tiempo. Gracias, presidenta. Diputada Osandón, la última palabra, voy a señalar algo. Sí. Gracias, presidenta. La verdad que, por Dios que somos poco eficientes, yo quiero hacer un llamado a esta comisión. En todas las sesiones nos hemos demorado 50 minutos contados por reloj. En los puntos varios, antes de comenzar la orden del día. O sea, de verdad que aquí es un error de todos los que estamos en la comisión. Nunca me ha tocado lo que estamos viviendo en esta comisión. Ahora yo quiero escuchar
no implica inmiscuirse en otro poder del Estado. Sabemos que hay un fallo pendiente, pero si no va a haber una acción después, yo creo que si ya los invitamos, es un tema de gentileza incluso, por último, de escucharlos, porque ya no se les dijo que no se les dijo ni siquiera que no al principio de esta sesión. Están esperando, no pasa nada, podemos conversar y también podemos tener la delicadeza de no meternos ni inmiscuirnos en el tema porque sabemos que hay un fallo pendiente. Gracias, diputada. El artículo 209 del reglamento señala que si el presidente o la presidenta en este caso estima clara la cuestión reglamentaria, la resolverá inmediatamente y no cabrá por este motivo debate alguno, debiendo acatarse la resolución que adopte a la luz de la alegación hecha. Por lo tanto, como presidenta, me parece que cabe la visita de quienes hoy día nos acompañen y le ofrezco la palabra a don Roberto para que ponga lo señalado. Después se lo voy a dar cuando termine la exposición de don Roberto, diputado. ¿Se lo puedo dar después? ¿De qué trata, diputado? Se trata de que uno de los miembros de la presente mesa no y quería consultarme, si se han hecho las declaraciones que corresponden respecto de lo que es transparencia, es decir, contacto con alguna de las personas que en contacto con alguna de las personas que van ahora a prestar testimonio, relaciones económicas, de representación, etcétera. Diputado, esta no es una comisión investigadora, no es un punto de reglamento. Okay. No es punto de reglamento, tiene la palabra don Roberto. Muchísimas gracias, presidenta. Voy a intentar ser sucinto y voy a intentar presentar, para compartir pantalla. Intentaré demostrar también de que, si es cierto, los diputados tienen razón de que hay un fallo en ciernes, pero solamente involucra a una dimensión de la que queremos nosotros mostrar ahora. No sé si se logra ver ahí, ya estoy presentando. Sí, don Roberto, adelante. Perfecto, muchas gracias. Bueno, reiterarle los agradecimientos a usted, presidente, por su intermedio a toda la comisión. Queremos dar a conocer una situación que ocurre en la Universidad de Talca, donde vemos que hay un proceso, donde hay autoridades que están transgrediendo, no desde ahora, desde bastante rato, derechos fundamentales. Y esto creemos nosotros que se plantea desde una conducción autoritaria de la plana mayor de la universidad, con un persistente desapego a la legalidad vigente que ha afectado los derechos humanos no solamente de académicos y académicas, sino también de estudiantes y funcionarios administrativos. Y esto ya quedó plasmado en una visita que hicimos el año pasado a la Comisión de Derechos Humanos y en la cual muchos de estos aspectos quedaron también en acta. Hemos visto una impunidad en el actuar del marco directivo de la universidad. No existe un autocontrol ni un control institucional adecuado que disuada a la plana mayor, digamos, de ir en estas ilegalidades. Las autoridades desconocen sistemáticamente los dictámenes de la Contraloría General de la República, que han declarado ilegalidad en muchísimos casos, como lo vamos a señalar, y esto en el plano administrativo, ni siquiera judicial. Pero hasta la fecha tampoco la Contraloría ha tomado medidas disciplinarias alguna en el marco de la universidad. Y eso también nos habla de una problemática de una universidad del Estado, con un ejercicio del poder sin contrapeso, con un rector que lleva 28 años, que está terminando su periodo. ¿Sí? Hay un ambiente laboral caracterizado por el miedo, lo cual infringe derechos fundamentales, de derecho al trabajo. Y los tres estamentos han sufrido maltratos que han afectado sus derechos fundamentales y vulnerando incluso integridad psíquica. Existen múltiples denuncias incluso realizadas por estudiantes, como quedó también de manifiesto en esa visita que hicimos el año pasado. Esta situación ha sido puesta en conocimiento de la Contraloría Regional del Maule y también de la Dirección Jurídica de la Contraloría General de la República, y nosotros agradecemos públicamente el apoyo recibido de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales con su presidente José Pérez. También la prensa libre ha denunciado mucho de esto, pero vemos que hay una persistente incapacidad institucional en investigar la veracidad de las denuncias y las afectaciones que esto implica en la comunidad académica. Solamente por mostrar algunos aspectos, voy a mencionar mostrar lo que significa la prensa, una cantidad de aspectos que han ido saliendo, donde la universidad ha estado ligada a situaciones que están, por ejemplo, ligadas se habla incluso de corrupción, mal uso de recursos, donde por ejemplo, el diputado Sepúlveda ha sido una líder en la defensa de derechos fundamentales.
como ven, hay no solamente aspectos éticos, sino también aspectos económicos que se están planteando. Contraloría tiene una gran cantidad de denuncias en sus oficinas. Hay situaciones de marcos en los cuales incluso ha debido tener que actuar el Contralor General de la República, donde ha desestimado reclamaciones de la Rectoría. Si ustedes no lo saben, la Universidad de Talca financia un grupo a Cieplan con 270 millones de pesos anuales, y eso fue denunciado en su momento por el diputado Sepúlveda, donde Cieplan es una corporación ligada a un partido político, y esta es una universidad de Estado que debiese, por ejemplo, debería estar también financiando entonces a Libertad y Desarrollo o a alguna fundación del Partido Socialista, Comunista, no sé. Y eso no parece ser lo más adecuado. Hay reportajes que dejan al descubierto crisis que hay en el interior de la universidad. La reducción de sueldo al rector, en algún momento se planteó que era la reducción de sueldo a un tercio, no, solamente era la asignación, y eso nos daba un sueldo muy superior al del presidente de la República, muy superior al del rector de la Universidad de Chile. También hemos denunciado cosas que tienen que ver con los procesos de calificación académica, y también hay denuncia de la Superintendencia de Educación Superior. Es decir, no hay una denuncia ni hay un contexto judicial único sobre el cual se haya planteado, pero muchos de los académicos y académicas han debido soportar procesos costosísimos, no solamente desde el punto de vista económico, sino también psíquico, laboral. Y eso entonces habla de que es una situación que parece que no se condice con lo que significa la ley 21.094 sobre Universidad del Estado y sobre los principios que una universidad del Estado debe defender. Solamente a modo también de ejemplo, en este caso yo represento a la Asociación de Académicos, soy el presidente. Cuando fui la primera vez expresamos esto el año pasado, no lo era, de esta asociación, pero a mí me tocó hacer crítica al rector Rojas por básicamente un sueldo mayor al presidente de la República, cerca de 17 y 15 millones mensuales, se pasaban listas a los académicos, bueno, y tuve una aplicación de sumario y me aplicaron, y eso vulnera los artículos 17, 18 y 19 del Pacto por los Derechos Civiles, el artículo 4 de la Carta Interamericana. Es una vulneración del derecho a la libertad de expresión que algunos de los honorables diputados lo mencionaba acá en esta discusión que había hace un momento. El doctor nunca había tenido sumarios y acumula sobre sí un récord nacional de 5 declaraciones de ilegalidad. Sin embargo, eso es una parte, porque hay una persecución reiterada de académicos mediante calificaciones arbitrarias e ilegales. La Contraloría se ha aburrido de decir esto es ilegal, estas definiciones, estas calificaciones usted no las puede hacer, no puede desvincular a gente por situaciones en las cuales no hay fundamentación, cuando las pautas no están objetivadas, cuando las calificaciones no están estructuradas en marcos objetivos, sino que hay una interpretación. Y lo ha hecho ya, llevamos cerca de 14 declaraciones de legalidad, 14. Entonces, y estamos hablando de los últimos 3 años. En total, 20 dictámenes consecutivos de ilegalidad decretados por la Contraloría Regional del Maule en los últimos 3 años. Y eso es la punta del iceberg, porque en muchos casos los profesores o profesoras no van a la Contraloría, aceptan los cambios que se den, sea por cambiar de planta a contrata, y eso entonces les plantea una situación de miedo, una situación de mucha vulneración, y que aún más, hace muy poco hubo candidaturas, hubo una elección de rector en la universidad, y las 4 candidaturas existentes plantearon la existencia del miedo, plantearon la existencia de que debían cambiarse estas situaciones. Por tanto, no es algo que no solamente estamos planteando desde esta perspectiva. Sin embargo, hay 2 elementos que han ocurrido ahora último, y una síntesis de lo anterior, y hay muchos elementos más que si ustedes están, digamos, lo desean, nosotros podemos hacerles llegar esa información. Pero hubo una elección de rector, y esa elección de rector vulneró principios y artículos de la ley 21.094, la ley que esta misma Cámara aprobó en su momento. ¿Y qué ocurrió? Se quebrantó el espíritu y el tenor de la ley. ¿Por qué? Porque la Junta Directiva de la Universidad y la Rectoría aprobó una regulación para contar votos con distinto peso. Es decir, imagínense que cada uno de ustedes, que son diputados y diputadas en sus distritos, algunas personas valieron un voto, otros valieron 0,5, otras 0,25. No parece ser democrático. Y ocurre, aquí se dio lo siguiente: los profesores a contrata, que son alrededor de 400, tenían un valor de hasta 1/8 en el peso de su voto. Y eso no se da, por ejemplo, en la Universidad de Chile, la principal universidad del país,
donde en la Universidad de Chile un profesor a contrata con un profesor de planta tiene el mismo peso su voto, el mismo peso. Varía ese peso si es que es, por ejemplo, media jornada, pero esa media jornada se aplica de igual forma al profesor a contrata que al profesor de planta. En este caso no se dio. Para que tengan una idea, vino la primera vuelta, y el que fue el 17 de marzo, y en la planta regular votaron 179 personas. La abstención fue del 9,6%. En cambio, en los académicos a contrata participaron 277 académicos, porque para que tengamos una idea, los contratas son más de 400 y los plantas son cercanos a 200, o sea, duplica los contratas. Bueno, esos contratas solamente hubo una abstención de un 33%. Dicho de otra manera, los más castigados con su voto fueron quienes menos interés tuvieron en ir a votar. Y eso no se da, insisto, en universidades como la Universidad de Chile. ¿Qué pasó en la segunda vuelta? En la segunda vuelta, el 31 de marzo, llegaron dos profesores, el profesor Carlos Torres y el profesor Cerda. El profesor Torres obtuvo el 50,7% contra el 49,3% del profesor Cerda, pero en votos ponderados con ese castigo. Fíjense que si los votos son sin ponderación, así como debería ser la democracia, el resultado se invierte. Y eso habla de que en las urnas se dio trastocada la decisión de los electores por esa ponderación de votos. Esto es arbitrario, es discriminatorio y obviamente viola derechos fundamentales. Y este es el único aspecto que es verdad, y como lo planteaba alguno de los honorables, hay una pendiente, se encuentra pendiente vista en la excelentísima Corte Suprema un recurso de apelación contra una sentencia que hubo en la Corte de Apelaciones de Talca. Y es por un recurso de protección que nosotros creemos que vulneró gravemente el derecho a participación de todos los académicos con derecho a voto. Hay un segundo aspecto que no está ni en Contraloría, ni en el Tribunal Electoral Regional, ni en ningún marco judicial, que tiene que ver con el referéndum. La misma ley que ustedes aprobaron como corporación, la ley 21094, que tiene que ver con los estatutos, planteó lo siguiente, que debía establecerse una comisión asesora. Esa se estableció en la universidad, una comisión además formada democráticamente, y esta comisión estructuró y planteó una propuesta de estatutos. ¿Qué pasó? Que esta debía ser validada o no por el Consejo Académico, según la propia normativa que se dio el Consejo Académico. Esto no solo no la validó, sino que la modificó totalmente, y lo que era la propuesta original quedó totalmente trastocada. Resultado, fue rechazada con un 68% de los votos. Ahora, dado el rechazo alcanzado, la Junta Directiva y el rector de la Universidad de Talca, entonces, forman una nueva comisión. No es que vuelven atrás, bueno, pensemos en el proyecto que fue originalmente. No, sino que forman una nueva comisión ahora más pequeña, formada por 6 miembros del Consejo Académico, que tienen el poder en la universidad, y 6 nombrados a dedo, que son 4 académicos, un funcionario y un estudiante. Y entonces se establece una nueva propuesta de estatuto, y esta se sometió a referéndum ahora hace muy poco, el pasado 12 de abril. Esta careció de estándares democráticos. ¿Por qué carece de estándares democráticos? Primero porque se llamó a aceptar o rechazar los estatutos preparados por esta nueva comisión. Eso es lo que se llamó. Pero el diseño del voto se conoció el mismo día de la votación. Y no decía lo mismo que era aceptar o rechazar, sino que decía si se aprobaba el estatuto de la Universidad de Talca o el estatuto genérico de las universidades del Estado. Confundió y entorpeció el proceso eleccionario, algunos ni siquiera fueron a votar, otros ni siquiera entendieron el voto. Pero fíjense además, se realizó una nueva ponderación de votos, más fuerte que la que se hizo para rector. ¿Y saben a quién más castigaron? A los funcionarios, obviamente a los profesores de contrata, pero después a los funcionarios, después a los estudiantes, y entonces que los que con mayor fuerza habían rechazado la primera vuelta que se hizo en septiembre del 2021, cuando se rechazó con el 68% esa propuesta, ahora fueron los más castigados con las ponderaciones. Además, se difundió por todos los canales oficiales de la universidad todas las bondades del nuevo proyecto, pero cuando nosotros como asociación de académicos, en una universidad del Estado, donde deben, insisto, primar valores democráticos que están establecidos en los principios de la ley de universidades del Estado, solicitamos que se difundiera un video hecho por nosotros, por los recursos de los asociados, donde llamábamos a votar de otra manera, obviamente sin conocer el voto, se nos negó la posibilidad de difusión. Eso y un acto de censura, y eso es una violación de derechos fundamentales. Y además, en los locales de votación existía propaganda para aprobar el estatuto preparado por las autoridades entre 4 paredes, pero no había ninguna propaganda alternativa, porque no solamente estaba el estatuto de la Universidad del Estado, el estatuto básico, que se llama clásico, sino que también estaba el estatuto que la primera comisión preparó. Podríamos haber tenido más de una opción, ninguna de esas, solamente estaba la primera y había
propaganda hacia ellos. Bueno, hemos tenido el apoyo de la ANEF, que ha comprendido y solidarizado con nuestra situación. Esto también es un conjunto de ilegalidades, violación de la ley de universidad del Estado, persecución reiterada académico mediante sumario, calificación arbitraria, cierre ilegal de programas de pregrado, incluso están denunciados a la Superintendencia de Educación Superior. De hecho, la Comisión de Derechos Humanos el año pasado llamó a la Superintendencia de Educación Superior para que explicase varios de los aspectos que estaban planteados, sueldos directivos incongruentes con la situación del país, etcétera. Y eso implica consecuencias psicológicamente demostrables en académicos y académicas que han vivido esta situación. Y esto no solamente un aspecto baladí, esto vulnera los artículos 7, 10, 17, 18, 19, 26 del Pacto por los Derechos Civiles y Políticos y los artículos 3, 4, 7, 9 y 10 de la Carta Democrática Interamericana y además la Constitución Política del Estado. En este contexto, y sucintamente, ¿por qué estamos acá? Que queremos solicitar respetuosamente a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios que como autoridad fiscalizadora establezca una comisión investigadora. Estos son hechos gravísimos ocurridos al interior de la Universidad del Estado. Hay académicos que se han visto notablemente afectados. Esta situación además excede en la autonomía universitaria. Normalmente las autoridades de la Universidad de Talca señalan que la universidad tiene autonomía. Yo soy el primero como académico, soy profesor titular de la universidad, en defender esa autonomía. Pero esa autonomía está ligada a aspectos académicos, aspectos administrativos, aspectos económicos, pero no en el campo de la violación de derechos fundamentales de una comunidad académica. ¿Y por qué eso? Porque la labor académica requiere libertad de pensamiento y generación de espíritu crítico. Sobre todo en una universidad que es del Estado. De todo. Don Roberto, me excusa. Lo que pasa es que a las 5 de la tarde esta comisión tiene que terminar porque por protocolo COVID además tienen que venir a sanitizar. Le pido, estamos terminando, presidente. Eso, pero vamos a tener que continuar la otra semana porque no podemos extendernos. ¿Ya? Termine, pero a las 5 lo tengo que cortar. Perfecto. Solamente en estos minutos me gustaría darle la palabra al profesor Carlos Villalobos, que es una víctima del proceso y que quizás en 2 o 3 minutos pudiera explicar esto entendiendo la premura que tenemos. Muchísimas gracias, presidenta, y por su sentido más importante también para la comisión. Entonces el profesor Villalobos podrá... Sí. Presidenta, sí, profesor, pero considerando que me va a disculpar que a las 5, 1 minuto para las 5, tenemos que finiquitar, por favor. En 1 minuto cierro. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio a todos los honorables diputados. Bueno, yo quería comentarle un poco que yo soy como un poco quien simboliza el estado de desapego a la legalidad que está viviendo la Universidad de Talca, que justamente se ensaña contra ciertas personas que manifiestan opiniones divergentes en la universidad. En mi caso, yo tengo 4 declaraciones de ilegalidad consecutivas por Contraloría Regional del Maule, y estas 4 declaraciones de ilegalidad consecutivas me han mantenido en interrupción mi carrera académica durante los últimos 2 años. Hace poquitos días tuve el 4º dictamen de ilegalidad de Contraloría y estoy yo básicamente como previo a mi evaluación. Digo, 2 años de una carrera que ha sido interrumpida. Yo me vine de Alemania después de 12 años a contribuir a una universidad regional y pública y me encuentro con esta situación. Además de esto, luego de que Contraloría Regional me devolviera a la Universidad de Talca por 3ª vez consecutiva, me han tenido sin salario durante 1 año. Y yo les pregunto a los señores honorables diputados si ustedes podrían estar tranquilos sin que se les remunere su trabajo durante 1 año. Yo creo que si eso no es un abuso o un atropello a mis derechos y a mis derechos humanos, no sé qué es. Yo la verdad tengo la fortaleza de tener una familia que me ha contenido, pero podemos terminar, en este tipo de abuso podemos terminar con escenarios muy graves, e incluso de pérdidas de vidas humanas por el tormento que significan estas situaciones cuando comprometen nuestro trabajo que tanto amo. Y quiero cerrar simplemente diciendo que las universidades gozan de un marco de autonomía soberbio, pero esto impone una responsabilidad soberbia, que es para honrar la libertad con la que se persigue los objetivos de bien común propio de la universidad y no para usarla con el objeto de perseguir selectivamente a ciertos académicos o establecer un ambiente que tolere la ilegalidad, como lo ha declarado la Contraloría Regional del Maule, o para introducir regulaciones que son abusivas como la ponderación del voto. Esto es especialmente grave en el contexto en donde las universidades son llamadas a buscar la verdad y la virtud. Si no es en las universidades, señores, ¿dónde? Y por último, lo que les quiero decir es que esto no es un problema de educación, no tiene que ver con política de educación, tiene que ver con un problema de respeto a las personas, de su dignidad. A mí me han denostado en la Universidad de Talca el actual rector, y no hay ninguna otra instancia donde yo me pueda defender. Ni siquiera esto está en tribunales, porque hemos golpeado todas las puertas y siempre existe este bloqueo de autonomía.
Entonces yo simplemente les doy las gracias por escucharnos. Lamento que exista la intención de que esto es un problema como de regulación, cuando aquí claramente estamos ante atropellos, y yo invito al señor rector de la Universidad de Talca, al señor Álvaro Rojas, a que venga a explicar por qué ha hecho eso, o todas las cosas que ha hecho contra mí, y que muestre con papeles si de verdad eso correspondía o no. Yo soy un académico que está cansado de tener miedo, y sé que detrás de mí hay muchas personas, muchos académicos, y si las universidades regionales no llegan a otras cotas de desarrollo, es simplemente porque hay miedo y porque las personas no pueden expresarse libremente. Y yo creo que ese es un objetivo tanto regulatorio como de fiscalización de la Comisión de Derechos Humanos, y por eso creo fervientemente que esta invitación era correspondiente y era pertinente. Muchas gracias, señora presidenta. Quedando un minuto para que terminemos la sesión. Me deja terminar, diputado. Vamos a continuar con este tema la próxima semana, si hay consulta de los señores diputados y diputados, y por supuesto quienes quedaron pendientes en la exposición, iniciamos con ellos la próxima semana. Les agradezco su presencia, todavía no voy a cerrar, le voy a dar el punto de reglamento, diputado, y la próxima semana, no. Muchas gracias, presidente. Diputado Kaiser, antes de terminar. Muchísimas gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero hacer nuevamente valer mis reparos a que veamos este asunto. Las razones ya las conocen, por favor, tómelo en acta. El segundo punto es el siguiente. Un miembro de esta comisión tiene un conflicto de interés con este caso en particular. Dice entonces, en materia de transparencia, la ley dice, en materia de transparencia los diputados deben permitir y promover el conocimiento y publicidad de los actos y resoluciones que adopten en el ejercicio de su cargo, como de los fundamentos y de los procedimientos que se utilicen. En mérito de ello, a los diputados les es exigible abstenerse de participar en cualquier proceso decisorio, incluso en su fase previa de consultas e informes, que por su vinculación con actividades externas de alguna forma puedan ser afectados por una decisión oficial o puedan comprometer su criterio o dar ocasión a dudas sobre su imparcialidad a una persona razonablemente objetiva. Disculpe, honorable colega Bulnes, pero el señor Roberto Pizarro ha respaldado su campaña política. Lo estoy entendiendo bien. Tenemos un video del 12 de noviembre del 2021, donde la diputada agradece al apoyo electoral de Roberto Pizarro Tapia, director de AFUTAL y firmante de la carta de denuncia. Se presenta como profesor de cátedra de la Universidad Católica de Talca. Diputado, ¿cuál y es llama, su punto, por favor? Mi punto, señora presidenta, es que se tiene que transparentar este tipo de situaciones. Le voy a solicitar que lo pase a la Comisión de Ética, si así lo señala, pero le voy a manifestar en este momento que quien propuso aceptar la presencia de la Universidad de Talca fue el diputado Guzmán. Y usted entre todos lo aceptamos. Ahora usted trae una situación respecto a la Corte Suprema, que la expuso y según reglamento yo puedo resolver si cabe o no aquello. Por lo tanto, le voy a pedir respeto ante la diputada, y si a usted le parece que ella está incumpliendo algo ante algo, a ver, yo tengo derecho, sorprende. señora presidente. Sí, yo también tengo derecho a darle conducción a esta reunión. Usted tiene derecho. Y no que usted venga con discúlpeme, eso, señora diputado. presidenta, No, yo sé que en no. su partido hacen las cosas distintas, Ya, pero en un mi sistema partido- democrático mi funcionan las partido- cosas así. Mi partido es maravilloso. A ver, si aquí hay conflictos de interés, yo tengo perfecto Preséntelo derecho a la a hacerlo Comisión presente, no de solamente a la Ética. Comisión de Ética, No. sino que a los integrantes de esta comisión. También algunos tengo de- derecho a presentarlo. Señor secretario, tengo derecho a presentar un conflicto de interés de un miembro de esta comisión a los demás miembros de la comisión para que tengan información respecto al tema. Presidenta, yo le pediría que ordene al diputado, él tiene que pedir la palabra, ya tomó su palabra. Sí, ¿sabe qué, diputado? Si usted no respeta, yo no le voy a dar más la palabra cuando usted no respete la tabla ni los puntos de reglamento. Se lo voy a señalar, que tenga respeto a esta mesa. Y si quiere sacar a mi partido, puede seguirlo sacando. A mí eso no me afecta. Tengo tantos años de militancia como usted debe tener en el suyo. Y tenemos bien claro quién es usted y quién soy yo. Ahora, el tema es lo que nos convoca en esta mesa. Por lo tanto, quisiera saber, ¿corresponde que esto se envíe a la Comisión de Ética? Si él tiene alguna duda para dar término a esta sesión de la comisión, porque no logro entender que algo que se resolvió acá le genera tanto escosor, diputado. No lo logro entender. Por puedo favor, explicar? secretario, no le da la palabra a él. Le estoy pidiendo. Cada parlamentario es libre de mandar este asunto a la Comisión de Ética o cualquier otro presidente de la Comisión de Ética, conociendo el antecedente, resolverá. Esa es la respuesta, digamos. Bueno,
¿Punto de reglamento o va a pedir la Punto de palabra regla- porque voy a dar término a la No, reunión? es solamente para explicarle una cosa. Todos nosotros tenemos la obligación de transparentar nuestras relaciones con las personas que vengan. Lo acabo de hacer yo. De acuerdo. ¿Ok? Está claro, Muchas gracias. y yo le propongo que si tiene alguna dificultad, lo haga la Comisión de Ética. Pero también le voy a solicitar, con la responsabilidad que tenemos todas las diputadas y diputados de esta comisión, que le demos curso al buen funcionamiento de una comisión. Yo no logro entender este escozor que generó la presentación de la Universidad de Talca cuando hace una semana esto no ocurría. No logro entender tanta dificultad respecto a solo recibir un testimonio. Perfecto, está en su derecho. Le quiero decir que le da suficientemente la palabra. Es la última palabra que le doy, diputado, porque voy a cerrar la sesión. Nuevos antecedentes cambian Perdón, el la diputado visita. está hablando, no le he dado la palabra a usted todavía. Diputado, disculpe, que no leo su nombre. Diputado Sepúlveda. No, gracias, presidenta. Cualquier diputado tiene el legítimo derecho a recurrir a donde lo estime conveniente. La verdad es que todavía no entiendo cuál es el conflicto de interés que podría tener a propósito de la libertad que le asiste a cualquier persona de dar a los apoyos políticos que estime conveniente. El conflicto de interés tiene que ver con otros aspectos, más bien beneficios económicos eventuales que podrían tener a propósito de la decisión en un trámite legislativo como parlamentario. En ningún caso escuchar eventualmente la exposición de expositores. Y lo segundo, yo, presidenta, de verdad, yo le digo que aquí lo que corresponde es que llame en orden, usted dirige la mesa, usted determina si da la palabra y quienes no se atengan a esas circunstancias, la verdad que usted tiene que tomar carta del asunto y la sesión ya terminó por lo demás. Así es. Punto de